Ok, les adelanto que estamos grabando la reunión porque es mi costumbre grabar todas las reuniones y a través de estas reuniones yo paso la lista, ¿verdad? De los asistentes. No empiezo a decir los nombres porque me encuentro que no tiene mucho sentido, sino que yo veo la grabación y de ahí yo eh, amarro con la asistencia. Tengo dos grupos. Usted tiene que estar claro porque hubo una pequeña confusión. Tengo un grupo los martes y un grupo los viernes, ¿verdad? Pero ya en la unidad uno le puse claro quién era del grupo de los martes y del grupo de los viernes. No hay problema. Si usted no puede entrar un día, puede entrar el otro y solamente me tiene que mandar un mensajito en privado para yo ponerle presente. Ahora, el día de las evaluaciones, usted tiene que cogerla en el periodo que le corresponde. ¿Entiende? Usted si tiene problemas de horarios, tiene un inconveniente, un fallo del internet o lo que sea, mientras estamos dando las reuniones de Zoom, usted va a poder entrar el martes o el viernes, ¿verdad? Ahora, cuando toquen las evaluaciones, con tiempo usted tiene que cogerla en el momento y el grupo que le corresponda, porque si no, no va a poder abrir ni va a poder accesar a la información. Como le estaba diciendo, vamos a trabajar de forma virtual la asignatura, pero no vamos a tratar de ver todas las semanas y vamos a tener unos cursos directos virtuales con la DGII, con la Dirección General de Impuestos Internos. O sea que no solamente vamos a aprender la base teórica desde nuestro programa, sino que también vamos a tener 3 o 4 conferencias directamente por el ente recaudador, que es la Dirección General de Impuestos Internos. Vamos a tener unas 4 conferencias y vamos a tratar de ponerlas, de ser posible, en el mismo horario de la clase, que ya yo desde ahora voy a ir organizándolo para que ustedes tengan una visión general del tema de los tributos, no solamente desde el punto de vista del empresario, que es que nosotros vamos a trabajar con ellos como contadores, sino también vamos a tener el punto de vista del ente recaudador, cómo ellos piensan y cómo nosotros debemos de trabajar. Eh, se están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Perfecto. Entonces aquí vamos a entrar a la asignatura. Recuérdense que son 2 grupos. Ustedes siempre van a ver informaciones para los 2 grupos en, en la, aquí en esta parte, ¿verdad? Tenemos la unidad uno ya está disponible para ustedes. ¿Qué vamos a hacer en esta unidad uno? Vamos a hablar de los conceptos fundamentales del nacimiento de los tributos y para qué sirven y cuál es el sistema que se aplica en la República Dominicana. Porque no podemos empezar a hablar del ITEVIS, del impuesto sobre la renta, del impuesto selectivo al consumo, etcétera, si no sabemos la base teórica y cómo nacen estos impuestos. Entonces, esa es la unidad número uno, un poquito larguita, pero no difícil. Aquí vamos a tener, vamos a ver lo que vamos a tratar, como dice ahí, aspectos fundamentales de los tributos. ¿Cuáles aspectos? ¿Qué es un tributo? ¿Cómo se clasifican los tributos? Y después para caer en nuestra asignatura, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí la estructura del sistema dominicano, o sea, quién está en la pirámide del organigrama del sistema tributario dominicano. Está el Ministerio de Haciendas, ¿verdad? El Ministerio de Haciendas. Ese es el ente que está en el tope, ¿verdad? Luego del Ministerio de Hacienda tiene 3 instituciones recaudadoras de las tasas y los impuestos, que es la DGII, que es la Dirección General de Impuestos Internos, la DGA, que es la Dirección General de Aduanas, y la TSS. Ustedes me dirán, profe, la TSS, la Tesorería de Seguridad Social. Sí, porque en esta ley
hay algo que está destinado al plan de pensiones. O sea, toda persona que trabaja bajo dependencia tiene que cotizar 30 años al sistema para recibir una pensión. Entonces, todos esos fondos que se recaudan, tanto de las empresas como de nosotros que somos empleados, van para el Ministerio de Hacienda. Entonces, la TC, a través de la TCS se recauda para luego devolvérnoslos en forma de pensión. Entonces, eso lo vamos a ver aquí con un organigrama bien sencillito para ver las funciones del Ministerio de Hacienda, de la DGI, DGA y TCS. Y después vamos a hablar de los principales impuestos que tenemos, tanto internos como externos, y la diferencia que hay entre impuestos, tasas y contribuciones. Este es una de la unidad que uno ve más teoría en la uno y en la 2 para luego ya empezar con la práctica, pero es importante porque de ahí va a depender el conocimiento global que tenemos de los impuestos. Entonces, esta es la unidad uno, que es el programa que tenemos, y para dominar el tema, miren que todas las tareas están cerradas. Ustedes no la pueden visualizar. ¿Por qué? Porque yo las actualizo todos los semestres. Entonces, todas las tareas que ustedes van a hacer, que quede claro desde ahora, tienen que decir 2026-2. Si no dice así, no la hagan porque no tiene valor. Porque yo sé que muchas personas se traspasan los documentos y las tareas y todo lo demás, entonces yo le hago un pequeño cambio para que esforzarlo a que ustedes revisen el material. Es por su bien, ¿verdad? Entonces aquí tenemos estos dos materiales que están en PDF y hay varios videos que hablan del Ministerio de Hacienda, que es el ente regulador del sistema tributario dominicano. Aquí hay un video de cuáles son las partes del sistema, sencillito, pero con la presentación yo creo que esos videos no van a ser gran cosa para su conocimiento. Y aquí vamos a conocer la DGI, pero la DGI la vamos desde ahora hasta tributación 2. Es DGI, 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 Dirección General de Impuestos Internos. Y aquí hay un poquito de la DGA. En ocasiones estos links yo los voy a revisar eh, para ver si están disponibles, pero nos vamos con la unidad número uno. Claro está, esta unidad número uno, nosotros vamos a hablar de lo que consideramos más importante. Pero, por ejemplo, la otra parte le corresponde a ustedes leer el material con detenimiento. Porque, por ejemplo, la historia de los tributos, eso lo tiene usted que leer para conocimiento general. Entonces, cuando yo me detenga en algo, a comentárselo, ya ustedes tienen que darse cuenta que eso es sumamente importante. Este material está en la plataforma preparada por Girda. Yo tengo también unas presentaciones que se las voy a mandar al grupo de WhatsApp para no saturar la página. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Levanten la mano y no tengan miedo y me pueden detener y preguntar cuando deseen cualquier cosa que tengan dudas. ¿Oyeron? Entonces, en este material, como les dije, vamos a ver la clasificación de los impuestos, cuál es la diferencia entre todos ellos. Por ejemplo, los tributos, ¿verdad? Fueron implementados por los estados ¿para qué? Para satisfacer las necesidades públicas. O sea que los gobiernos se sostienen con los tributos. Los gobiernos, los estados se sostienen con los tributos. En el pasado teníamos un señor feudal que habían varias personas trabajando la tierra y de la cosecha le llevaban una parte. O sea que no siempre se ha tributado en efectivo, como está ahora, estamos en estos tiempos. Antes se tributaba también con bienes. Entonces, ¿para qué?
para sostener las necesidades públicas. ¿Cuáles son las necesidades públicas básicas? Educación, salud, ¿verdad? Los hospitales públicos, las escuelas públicas, calles alumbradas, la Policía Nacional, los clubes, los puertos, aeropuertos, todo eso se sostiene con los tributos. ¿Y quiénes tienen que tributar? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, los que vivimos aquí en República Dominicana, tenemos que tributar para que el Estado pueda suplir las necesidades públicas. Entonces, el Estado, claro está, tiene que tener un manejo pulcro de esos tributos y rendir cuentas a quienes le pagamos estos tributos. En ocasiones no nos sentimos cómodos, ¿verdad? Cómo se están manejando estos tributos, pero nosotros somos que elegimos a los gobernantes. O sea que nosotros tenemos una forma de cómo quejarnos. ¿Ok? Entonces, dice, desde el tiempo antes de Cristo, dice, pagad a todos los que debáis, ¿verdad? Al que impuesto, impuesto. Al que es tributo, dale tributo. Al que temor, temor. Y al que es honor, honor. O sea, que desde que se escribió la Biblia, desde antes de Cristo, estamos hablando de esto. Te dirán, bueno, pero hay que tributo, no es lo mismo que impuestos. No, los tributos se clasifican en tres formas que vamos a ver más adelante. Ustedes tienen ahí esa historia del nacimiento de los tributos y aquí nos dice algo muy importante. Esto sí, le voy a tomar una foto, porque muchas personas dicen, yo no voy a pagar eso. Este gobierno no maneja bien los impuestos. No puedo decir ciertas palabras porque después YouTube no me sube el video y no se lo puedo mandar. Por eso usted me ve que estoy hablando con mucho cuidado. Yo no voy a pagar impuestos porque el gobierno, ustedes saben que hacen una serie de cosas que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Entonces, yo le digo, bueno, mijo, si tú no vas a pagar impuestos, tienes que mudarte del país, porque en la Constitución, que es la Carta Magna, lo que está por encima de todo, dice en el artículo 75, numeral 6, dice, es un deber de cada ciudadano tributar de acuerdo con la ley, ¿verdad? Y en proporción a lo que él gana, para financiar los gastos e inversiones públicas, salud, educación, etcétera. Y es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente. O sea que desde la Constitución me dice que yo tengo que pagar impuestos. Así que cuando un cliente, un familiar le dice yo no voy a pagar impuestos, usted tiene que mirarlo y reírse porque esa ropa que él tiene puesta tiene un 18% de ITEVI. Él lo está pagando. Y si tiene un teléfono, ya él está pagando un 30%. Y así sucesivamente. La gente cree que nada más pagan impuestos las empresas, pero hay dos tipos de impuestos, ¿verdad? Los impuestos directos que graban la riqueza y los impuestos indirectos que graban el consumo. Y todo el mundo paga impuestos indirectos en este país, todo el mundo. Así que cuando alguien le diga que no va a pagar impuestos, usted lo va a mirar y se va a reír, porque usted sabe que lo está pagando ya, hace ratito, ¿verdad? Entonces, aquí viene en esta parte una historia, una cronología desde cuándo nacieron los impuestos según la ley, porque antes que había que darle semilla de cacao, que había que darle maíz, arroz a los que gobernaban, a los dueños de la tierra, ¿verdad? Entonces ya para aquí empiezan, en el 1916, con la primera invasión de Norteamérica, le pusieron aranceles a lo que se exportaba e importaba, porque nosotros teníamos una deuda con Estados Unidos
y a través del dominio de las aduanas era que Estados Unidos estaba cobrando esa deuda. Eso empezó en el 1916, después ahí siguieron, nos va contando por años, eso lo van a leer ustedes con cuidado para poder participar en el foro de esa cronología del nacimiento de los tributos en la República Dominicana, para caer en lo que estamos ahora en la actualidad. Aquí tenemos la ley 1192. La ley 1192 que nosotros le llamamos Código Tributario, que es lo que yo le voy a enseñar en tributación 1 y en tributación 2. ¿Qué ley creó la Dirección General de Impuestos Internos? La ley 166/97. Pero eso lo vamos a desmenuzar más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el tributo? Ya lo dijimos ahorita, es la cantidad de dinero, ya no es grano ni tierra, ¿verdad? Es la cantidad de dinero que por ley tienen que pagar los ciudadanos. Estos tributos nacen en función de una ley, ¿verdad? Y con esa recolección de dinero de los ciudadanos, entonces se hace un presupuesto de los gastos públicos que va a tener el gobierno y se le asignan fondos a los diferentes ministerios, ¿verdad? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Hacienda, todos los ministerios que requieren fondos del Estado se tienen que poner en el presupuesto de gastos públicos. Ahí está, tales como salud, educación, seguridad, construcción de puentes, de carreteras, etcétera. A este presupuesto le llamamos presupuesto de gasto y debe ser aprobado por el Congreso, tanto por la Cámara de Diputados como los senadores. Entonces, ya estamos claros en los tributos. ¿Tienen alguna pregunta de esta parte de los tributos? Están calladitos ahí. No, maestra. Vamos bien, ¿verdad? Y recuerden que es como un cuentecito que estamos haciendo para que puedan tener después llegar a una idea general. Entonces, aquí dice que los ingresos que percibe el Estado a través de los tributos se clasifican en dos grandes grupos. Mírenlo aquí, el organigrama está un poquito, pero es para conocimiento general. Los ingresos corrientes vienen de los tributos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde recibe el Estado fondos para los gastos públicos? Los tributarios, que es nuestra asignatura, los no tributarios, que son los préstamos que hace el Estado, que hay muchos préstamos ahora, y las donaciones. Nosotros nos vamos a enfocar en los ingresos tributarios, ¿verdad? Entonces, de cómo percibe fondos el Estado de tres renglones. Por eso es que dicen que los tributos se clasifican en tres grandes grupos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, los impuestos es lo que paga el ciudadano al Estado por establecimiento de una ley, de lo cual él no recibe nada de forma individualizada. Por ejemplo, Yamilka tiene una tienda de ropas y ella compra y vende ropas. Ella se ganó en el 2026, ella se ganó 1 millón de pesos. Luego de las ventas, menos los costos, menos los gastos, le dio a Yamilka 1 millón de pesos de ganancia. Ella tiene que pagar un impuesto a la ganancia, que se llama impuesto sobre la renta, un 27%. Entonces ella tiene que darle al Estado, en forma de impuesto, 270,000 pesos.
70,000 pesos. Pero al Estado no le va a dar nada, Yamilka, de forma individualizada para que ella se quede con ello, no. Le va a dar calles asfaltadas y alumbradas, policías que la cuiden, escuela pública para que mande a sus hijos, hospitales públicos para que ella vaya si se enferma, ¿verdad? Clubes en su localidad para que practiquen deporte. Ustedes ven, o sea, con lo que ella pagó de impuesto a la ganancia, ella no recibe nada de forma individualizada. Esos son los impuestos. ¿Entendieron? Cuando tú le das una parte al Estado según una ley y a ti no te dan nada de forma individualizada. No te dan un título de propiedad, no te dan un pedacito de tierra, no te dan nada. Te lo dan de forma social, bien común. Esos son los impuestos. Y las tasas. Vamos a suponer que María Alba Martínez quiere ir a Europa y ella tiene que sacar su pasaporte, ¿verdad? Para sacar el pasaporte tiene que pagar una serie de impuestos que ascienden a 12,000 pesos, una serie de gastos que ascienden a 12,000 pesos. Entonces, eso no es impuesto, eso es tasa. ¿Por qué? Porque ella va a pagar esos 12,000 pesos y ella va a recibir una libreta que se llama pasaporte, que le va a permitir viajar. Entonces, impuestos no recibo nada de forma individualizada y tasas cuando yo pago algo y me dan a mí algo individualizado con mi nombre. Por ejemplo, el marbete que usted paga para poder circular en las calles dominicanas. Eso es una tasa. Usted tiene un arma, usted tiene un permiso para aporte de arma, eso es una tasa. Yo no quiero, yo no tengo arma, no tengo carro y no voy a viajar. Entonces yo no tengo que pagar eso, ¿entiende? Entonces, esa es la diferencia entre impuestos y tasa. Las contribuciones especiales es aquel desembolso que hace el ciudadano por usar instalaciones o bienes públicos. Por ejemplo, el peaje. Cuando usted va para Santo Domingo y no quiere entrar por Santiago, por el tránsito, usted paga un peaje de 100 pesos y se va entrando ahí por Villa González y paga 100 pesos. Eso que usted está pagando ahí es una contribución especial. O sea, ahí está la gran diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? Entonces, los impuestos, que es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan, se clasifican en dos grandes grupos, impuestos directos e impuestos indirectos, ¿verdad? Todo eso que yo le estoy diciendo, eso está más para adelante, pero para que ustedes vean que con este cuadrito podemos ir acoplando nuestras ideas de las diferencias entre los tres tipos de tributos y cuál es el sello distintivo de cada uno de ellos. Eso está ahí en la teoría. Entonces, los impuestos, que es la contribución del ciudadano que no recibe nada de forma individualizada, se clasifican en dos grandes grupos. Impuestos directos, que graban la riqueza, y impuestos indirectos, que graban el consumo. ¿Verdad? ¿Cuál es mi riqueza? Bueno, yo tengo una casita, tengo un carro y un salario. Esa es mi riqueza. Ahora, Yarisa tiene dos villas en Punta Cana, tiene 4 millones de pesos en el Banco Popular y tiene dos casas en Santo Domingo. Esa es su riqueza. ¿Entiendes? Cuando yo digo riqueza, uno piensa en los ricos. No, 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 no. Riqueza para fines de impuestos es una actividad que tú haces que genera dinero, en ese caso. Entonces, eh, los impuestos directos graban la riqueza. Ejemplos, el impuesto sobre la renta, que yo le dije ahorita de Yamilka, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, el impuesto a la propiedad inmobiliaria que pagaría Yarisa por las villas que tiene en Punta Cana,
Eso se llamaría IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Y los indirectos, los ejemplos más grandes que tenemos es el ITEVIS, que es una tasa de un 18, que vamos a hablar de eso más adelante, y el impuesto selectivo al consumo, que son bienes que se consideran lujosos, que pagan más impuestos todavía, ¿verdad? Todo eso que yo le he hablado está aquí, mírenlo ahí. Los recursos obtenidos por el Estado, los recursos que son obtenidos por el Estado para desarrollar las diferentes actividades, le llamamos tributo, ¿verdad? Y aquí está su clasificación de la que yo le estaba hablando. Impuesto, ¿verdad? Es una contribución obligatoria de todos los ciudadanos que no presupone ninguna contraprestación directa. ¿Qué es la palabra contraprestación directa? Esta palabra de contraprestación directa quiere decir que yo te doy a ti 270,000 pesos y tú no me tienes que devolver nada a cambio a mí de forma individual. Contraprestación, ¿verdad? Sino más bien que es fruto del poder del imperio, que en este caso es el Estado, que representa y administra los recursos del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el Estado con esto? Lo que nosotros hablamos anteriormente. El Estado cubre las necesidades sociales con ellos. Entonces, los impuestos, como le dije ahorita, ahí está. Se clasifican impuestos directos e impuestos indirectos. Si ustedes quieren, tómenle una foto a, a este pedacito porque hay preguntas en el foro que tienen que ver con esta clasificación. Y a veces, cuando uno busca en la inteligencia artificial o en internet, te salen con otra cosa que no es lo del país que estamos ahora, que es República Dominicana. En nuestro país los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Y ahí hay ejemplos para que ustedes lo lean y puedan participar claramente en el foro que le voy a poner y va a estar disponible a partir de mañana. Entonces, en el mismo foro le pido ejemplos de impuestos directos y mírenlo ahí donde están. Y ejemplos de impuestos indirectos, miren aquí donde están. ¿Ok? Así que ya ustedes saben, verifiquen ahí esa página número 7. Seguimos aquí con otra clasificación de los impuestos, que son impuestos reales, como que son los indirectos, porque no se consideran las condiciones personales del contribuyente. ¿Qué dice la Constitución? Que pague más el que más tiene. Yo lo estoy diciendo en español, ¿verdad? Que pague más el que más tiene. Entonces, estos impuestos reales no tienen que ver lo que tú tienes, tiene que pagar esa tasa, como es el ITEVI. Un ejemplo de impuesto real es el ITEVI. Y los impuestos personales son aquellos que sí tienen que ver la capacidad contributiva del ciudadano. Por ejemplo, yo gano 100,000 pesos, tengo que pagar el 25% de mi salario como impuesto. Ahora, Rosauri, eh, Rosauri gana 400,000 pesos, ella tiene que pagar 4 veces más que yo, porque el impuesto se paga según la capacidad, los personales. ¿Ok? Ahí está. Entonces, las contribuciones especiales, ya yo les dije, es un aporte que yo tengo que hacer como ciudadano para usar un bien del Estado. Por ejemplo, Ana Rivera tiene una caseta en el Monumento de Santiago. Ella tiene que pagar porque ella está usando un suelo que es público para poner un negocio individual. Ahora, eso que Ana paga, lo paga en el Ayuntamiento de Santiago, ¿verdad?
Entonces, es una contribución especial que hacen. También, como les dije, hay personas, hay fincas que se conectan a los canales de riego que hace el gobierno para llevar agua y tiene que pagar una contribución. Porque yo te hice ese canal de riego, entonces también las carreteras se hacen contribuciones especiales. Todo eso está aquí, ¿verdad? Una contribución especial es cuando el hecho es grabado, el peaje, consiste en un aumento o un incremento del valor de los bienes inmuebles en virtud de que se hizo una obra pública. Por ejemplo, si tú eh, haces una carretera en un lugar que no estaba, todos los terrenos que están por ahí, las casas, van a coger valor. Entonces hay que pagar una contribución especial. ¿Verdad? Ejemplo de esas contribuciones tenemos, como les dije, el metro. Ustedes tienen aquí metro, van a tener metro y tienen teleférico y van a tener también tren, monorriel, algo así de tren, creo que sí. Eso está ahí. Ahora, el problema de estas inversiones que no le está haciendo el Estado solo, sino que hay un sector privado que está poniendo fondos, por lo que el Estado tiene que garantizarle a esos inversionistas que recuperen su inversión con ganancia. Por eso es que vienen los peajes a veces que son carísimos, como por ejemplo para ir a las terrenas, para tú evadir el tránsito de Santo Domingo cuando tú vas para el aeropuerto y para ir para, hay varias circunvalaciones que usted tiene que pagar hasta 2 veces para pasar por ella, porque hay una inversión privada que hay que cumplir con ella. Entonces esas son las contribuciones especiales. Las tasas, como ya les dije, te paga algo para recibir algo, un documento o un servicio de forma individualizada. Eso se llama tasas. Entonces, las tasas, aquí está, mírenlo aquí, este cuadrito, vamos a ampliarlo un poquito más. Estas tacitas, ¿verdad? Cuando para matar los animales en el matadero, tasa sobre inmigración, tasa por mensura catastral en el ayuntamiento, para pasaporte, tramitación de planos en el ayuntamiento, médicos y de servicios médicos y de ambulancia, servicios funerarios. Cuando usted va a una funeraria del ayuntamiento, usted tiene que pagar algo. Eso se llama tasa, ¿verdad? No es gratis 100%. Entonces, aquí está algo, también, si, déjeme ver un momentito. Vamos a tomarle una foto a esto, porque también eso le va a ayudar mucho a identificar la diferencia entre impuestos y tasas. Y no es una ni dos personas y profesionales que hablamos impuestos y tasa como si fueran lo mismo y no lo es. Entonces, usted tiene ahí un pareíto para usted ver la diferencia entre impuestos y tasas. Entonces, inclusive yo escucho personas en la radio, en la televisión, a economistas, contadores, que hablan de impuestos y tasas como si fuera una sola tipo de tributo. Y hay una diferencia que ahí ustedes la tienen. ¿Ok? Está en el slide en la página número 10. Algo importante, como ya les dije, porque son importantes los tributos, porque sostienen el Estado. Y a través de esos tributos se cubren todos los gastos públicos y de allá para acá yo debo tener transparencia, que a veces los dominicanos no sentimos esa transparencia, equidad en el manejo de los recursos, ¿verdad? Y debo tener la información en qué se invierte lo que yo estoy aportando al gobierno. Eso está ahí, ustedes lo van a leer, ¿verdad? Para poder saber.
qué se hacen con nuestros impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad? Brindar igualdad de oportunidades, contribuir con el bienestar de los demás, la unión, refleja la unión de la sociedad y participación de los ciudadanos en la comunidad. Nosotros los dominicanos somos bien escépticos porque no hemos tenido buenas experiencias en el manejo de los recursos, pero eso debe de cambiar, ¿verdad que sí? Entonces, el sistema tributario de nosotros, ¿qué es el sistema tributario? Un conjunto de reglas y procedimientos que aplica el Estado según la visión que tenga del momento eh, el gobernante que esté de turno, ¿verdad? Pero hay una ley que dice claramente eh, cómo se deben manejar todos estos temas. Por ejemplo, el sistema tributario es el nombre que se le da al sistema impositivo o de recaudación de un país y constituye la columna vertebral que hace posible que se pueda hacer todas las obras que se tiene estipulado en el presupuesto nacional. La Dirección General de Impuestos Internos, por eso que se llama DGII, D de dirección, G de general y de impuestos internos, la I de internos, porque ustedes saben que hay impuestos internos dentro del territorio nacional e impuestos externos, como son la importación y la exportación, pero esos impuestos externos lo maneja la DGA, Dirección General de Aduana. ¿Ok? Entonces, ya usted tiene ahí. Aquí, aquí está eh, la parte del sistema tributario dominicano. Existe una política fiscal, como le dije, no todos los gobiernos tienen la misma, los mismos lineamientos fiscales. Por eso ustedes ven que hay reforma fiscal, hay impuestos que se agregan, impuestos que se quitan, no lo he visto nunca, pero se deben quitar algunos algún día, ¿verdad? Y esta política fiscal se implementa a través de una política tributaria. Esto lo maneja el Estado, esto lo maneja el Ministerio de Hacienda y esta parte es la aplicación de la recaudación de los impuestos, que es ya más técnica, que la maneja la DGI, la DGA y la TSS. Ustedes van a leer esa parte de lo que aquí se llama la política fiscal, la política tributaria y todo lo demás. Esto sí, con esto ya podemos hablar del sistema. Sistema tributario dominicano, que son todas las políticas que implementa el Estado, según el gobernante de turno. ¿Quién es el encargado de aplicar ese sistema tributario? El Ministerio de Hacienda, que es el órgano rector y precursor de la política fiscal. Entonces, eh, la administración tributaria, yo le dije tres, ahí nada más se ven dos, pero son tres. La administración tributaria, DGA, Dirección General de Aduana, maneja los impuestos externos, DGII maneja los impuestos internos y la TSS maneja plan de las recaudaciones de los planes de pensiones y todo lo demás. Ahí está la explicación. Ok, ustedes van a leer esa parte. Aquí hay una parte que habla del Ministerio de Hacienda. Pueden googlearlo y pueden ver el video. Si no les gusta leer mucho, ahí viene cómo nació, cuál es su función, qué características tiene que tener el ministro de Hacienda, que debe ser un contador o un economista, porque estamos hablando, ¿verdad?, de temas que tienen que ver con recaudaciones. Ahora mismo nuestro ministro de Hacienda, no sé si lo cambiaron ayer o hoy, eh, es Magín Díaz, que era de la DGII en el gobierno anterior y ahora es el ministro de Hacienda. Ustedes pueden googlear Magín Díaz y ahí pueden ver su perfil para ver qué cualidades debe de tener eh, este funcionario del Ministerio de Hacienda. Todo eso se lo dejo para que lo lean
como una parte. Ahí está hablando de la ley, las funciones del ministro de Hacienda, también la van a leer ustedes con cuidado, ¿verdad? Son muchas. Y ahora nos vamos a ir ya llegando a donde yo quiero, que es la DGI, Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, la administración tributaria, ustedes saben que está conformada por tres entes, la DGA, la DGII y la TSS. Aquí me dice que la Dirección General de Aduanas es la encargada de recaudar los impuestos del comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? El que está fuera de nuestras fronteras, ¿verdad? Hay varios tipos de aduana, aduana aérea, terrestre y marítima. Nosotros tenemos aduana terrestre con Haití, compartimos una línea fronteriza con Haití, ya ustedes saben, aérea, y marítima tenemos varios puertos importantes en la isla. Esto está aquí, todo eso usted lo va a leer, la DGA, el esquema funcional de la DGA, véanlo en los tipos de aduana, ¿verdad? Aéreo, marítimo y terrestre, y ahí usted va a leer toda esa parte del comercio exterior para conocimiento. Por ejemplo, en aduana te cobran algo que se llama arancel, ¿verdad? Entonces, esos aranceles están estipulados en la ley, qué porcentaje, cuánto se va a pagar, cada producto tiene un código. Lean esa parte para conocimiento general, porque yo eso ni lo evalúo, ¿ok? Pero es importante que ustedes sepan que hay una ley de comercio exterior y que aduana es la encargada de, de trabajar esa parte. Ahí está la explicación, que es un código, un producto y el código arancelario. Entonces aquí llegamos donde nuestro tema principal. Quien administra los impuestos internos es la Dirección General de Impuestos Internos, y esta institución es la encargada de administrar los impuestos, las tasas y las contribuciones dentro del territorio nacional. La Dirección General de Aduana fue creada, como le dije, por la Ley 166/97 y ha sido modificada varias veces. Y la última modificación fue en el 2006, cuando le otorga esta ley autonomía legal y presupuestaria a la Dirección General de Aduanas, ¿verdad? Entonces, dentro de los impuestos más importantes que nosotros vamos a ver aquí, lo más importante para mí es la ley 1192, que es el Código Tributario. En el Código Tributario está compuesto por 5 libros, por 5 títulos. Título 1 se llama Normativas Generales. El título 2 trata del impuesto sobre la renta. El título 3 trata sobre el ITEVIS. El 4, selectivo al consumo. Y el título 5, impuesto sobre activos. Esa es mi misión, que cuando ustedes en tributación 1 y 2, ustedes hayan visto un chin de cada uno de esos títulos. Pero aparte de la ley 1192, hay otros impuestos importantes, como por ejemplo, impuesto a la propiedad inmobiliaria, le llaman IPI. Eso lo damos en tributación 2. Impuesto sobre activos, que le llaman ISA. Eso también lo vemos en tributación 2. Y el selectivo al consumo, que es un impuesto que grava bienes como el cigarrillo, como el alcohol, ¿verdad? Y bienes que se consideran de lujo, también lo vemos en tributación 2. Aquí vamos a ver el ITEVIS, que va a ser la parte más importante, y la introducción al impuesto sobre la renta. Estos son los principales impuestos que la Administración Tributaria, llamada DGII, Impuestos Internos, son un listado de los impuestos más importantes. No todos se van a ver en la asignatura, porque no da tiempo, pero sí especialmente
la ley 1192, que es el Código Tributario, que está en la plataforma en la unidad 2, pero yo también se lo puedo mandar por el grupo. Miren, el impuesto, que ya no vamos a hablar más de tasas ni de contribuciones, ya se acabó ahí. Vamos a hablar nada más de impuestos. El impuesto tiene varios elementos, ¿verdad? Que nosotros debemos de conocer, aunque son parte teórica, están unidas, ¿verdad? Los elementos más importantes del impuesto es el sujeto, o sea, sobre quién recae el pago y sobre quién recae la recaudación. Hay dos tipos de sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado que impone el impuesto y el sujeto pasivo es aquel, como yo, que tiene la carita así, es el que tiene que pagarlo. ¿Ves? Hay un deudor y hay un acreedor. El acreedor es el sujeto activo que hay que pagarle y el deudor es el sujeto pasivo que somos nosotros que nos llaman contribuyentes. ¿Ok? Eso está explicado más abajo. El objeto es el hecho que genera el impuesto. Yo tengo un negocio, tengo que pagar impuesto a la ganancia, ¿verdad? Yo tengo un salario, tengo que pagar un impuesto por esos ingresos de mi salario. El objeto. La fuente es dónde se genera este impuesto. ¿Dónde? ¿Verdad? Por la ganancia, por la transferencia, por las donaciones, por los bienes que yo tengo, etcétera. La base es al monto que le vamos a aplicar la tasa. Entonces tenemos 5 elementos: el sujeto, el objeto, la fuente, la base y la tasa. Entonces, aquí ya yo le expliqué sujeto activo, sujeto pasivo. Eso está en la ley. Después yo le voy a mandar los artículos para que ustedes los vean. Entonces, bueno, el sujeto pasivo está en el artículo 4. Mírenlo ahí donde está. Según el Código Tributario, que es la ley 1192, el artículo 4, el sujeto pasivo es quien, en virtud de la ley, debe cumplirla en calidad de contribuyente o responsable. Entonces, ese es el sujeto. El contribuyente es el que tiene que pagar los impuestos. Y eso está en el artículo 5. Es aquel respecto del cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. O sea, el que tiene que pagar el impuesto. El objeto, mírenlo aquí, es la materia o bien o actividad sobre el cual recae el hecho del pago y debe estar en la ley. La fuente nos referimos a principio, origen o documento. En este caso de los impuestos, de la fuente es, en el caso de la fuente del derecho, nos referimos al origen jurídico que se ha utilizado por medio del cual vamos a cobrar este impuesto. En este caso, de nuestra asignatura, todo lo que vamos a hablar está contenido en la ley 1192, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos ya de la Constitución, vimos lo que dice la Constitución en el artículo 75, en el literal 5, 6, que debemos de pagar impuestos según eh, nuestros fondos que tenemos, vamos a decirle así. Y aquí le habla un poquito de la Constitución. Ustedes van a leer que es la Carta Magna. La voy a dejar para que lo lean, no le voy a leer todo esto. Es importante conocer la Constitución, por lo menos los textos más importantes, donde hablan de derechos de igualdad, ¿verdad? Eh, Hablan del manejo de los fondos, de que no puede haber discriminación, ni por edad, ni por color, ni por género, ni por discapacidad, ni religión, ni política, ni nada por el estilo. Todo eso está en la Constitución. Usted lo va a leer y nos vamos a nuestra asignatura, ¿verdad? El código. Ustedes van a ver que de aquí hasta
Hasta mayo de 2027, te va a hablar nada más de la ley 1192 y el código. Hubo una pequeña reforma en estos días, ahora en junio, pero ¿una reforma a quién? A la ley 1192 y algunos impuestos que habían dentro, pero siempre el código va a ser ley 1192. Las modificaciones que perciba se actualizan bajo esta misma ley. ¿Ok? Ley 1192 se aprobó en el 1992, ¿verdad? Eh, y es el código tributario que ha sido modificado muchísimas veces, no le voy a decir ni cuántas, pero aquí hice nuestra base de estudio. Miren ahí, por favor, tómenle una foto a este cuadrito, porque va a haber un control de lectura que yo le voy a poner y le voy a preguntar cómo está constituido el Código Tributario Dominicano y usted me tiene que decir que está constituido por 5 títulos, ¿verdad? Y ahí están los títulos. ¿Qué vamos a estudiar en esta asignatura? Título 1 y título 3. El título 2, 4 y 5 lo vamos a estudiar en tributación 2. ¿Ok? Entonces tenemos 5 títulos. El primer título se llama Normas Generales. El título 2, Impuestos sobre la Renta. El 3, ITEVIS, lo estoy diciendo la abreviatura, mírenlo ahí, ITEVIS. El selectivo a consumo, ISC. Y el impuesto sobre activo le llamamos ISA. Es la constitución de nuestro Código Tributario Dominicano, que es lo mismo que la Ley 1192. Entonces, aquí hay un ejemplo, ustedes lo van a leer, la base imponible es al monto que se le aplica la tasa. Y ahí hay un ejemplo para que ustedes se vayan dando cuenta lo que es la base imponible. La tasa es la que dice la ley que se le va a aplicar a esa base, pero debe estar en la ley. Nadie puede estar inventando. Yo creo que un 8, yo creo que un 9, no. La ley te dice claro lo que la tasa que tienes que aplicar a los diferentes impuestos, tasas y contribuciones que recauda la DGII. Entonces, ya, ese es el material que tenemos. Vamos a parar la grabación para que no se nos ponga tan extensa, porque ya esto no lo vamos a volver a repetir, ¿verdad?